Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo y servidor, Chef Juan Salazar. En esta preciosa tarde vamos a hacer una dátila con chocolate cake muy sabroso y los ingredientes son muy simples. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestras dátilas. Vamos a removerles el hueso, asegurarnos que no tenga nada y las vamos a dejar remojar en agua caliente por 10 minutos. Seguido vamos a revolver brown sugar. Van a ser 6 onzas de azúcar café por 4 onzas de mantequilla. Hoy nos aseguramos que esté prendido primero el stand mixer. Ahí está, entonces vamos a revolver la azúcar café. Es una copa de una copa de azúcar café, 6 onzas de mantequilla, y vamos a revolverla que se incorpore. Y después vamos a agregar 4 huevos, pero vamos a esperar a que se mezcle bien el azúcar café y la mantequilla. Los huevos los podemos agregar poco a poco. A veces ocupamos menos, a veces ocupamos más, pero la consistencia va a ser la misma. Está viendo bien, parece que solo va a ocupar un huevo más. Parece que hemos alcanzado la consistencia que estamos buscando. Ahora vamos a apagar el stand mixer. Listo. Ahora vamos a sacarlo y tenemos aquí las dátilas. Vamos a remover el exceso de agua. Y ahora vamos a incorporar nuestra mantequilla y azúcar y huevos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, los vamos a revolver. Estas frutas dátiles son muy dulces. Y lo que queremos hacer es dejarla remojar aproximadamente 10 minutos. Entonces en este momento queremos agregar nuestra harina. Va a ser 1,5 copas de harina. La vamos a revolver. Vamos a revolverla bien. Vamos a agregar 1 teaspoon de baking soda. Y vamos a agregar chocolate. Vamos a agregar 4 onzas de chocolate ya derretido.
Este chocolate se puede derretir con una double boiling, que es simplemente hervir agua en una cazuela, charola, olla y poner un bowl como este encima y el chocolate adentro. Es preferible hacer esto que derretirlo en el microondas. Entonces ahora revolvemos los ingredientes. Vamos a asegurarnos de que la harina, el chocolate y todos estos ingredientes están perfectamente mixtos. Y una vez que están mixtos, vamos a poner aceite en nuestra charola, en nuestro molde para que no se pegue. Y entonces vamos a ponerlo en el molde. Nomás asegúrense de no ponerlo muy lleno, porque lo que va a pasar es que con el baking soda se va a esponjar mucho y va a caer por todas partes. Entonces más o menos aquí está perfectamente bien. Entonces ahora vamos a cocinarlo a 350 grados por aproximadamente media hora. Bueno, han pasado 35 minutos de que metimos el cake al horno. Es tiempo de sacarlo. Nada más tengan cuidado porque está muy caliente. Entonces ha quedado perfecto. Nada más tengan cuidado porque está muy caliente. Vamos a agarrar unas pinzas. Tengan cuidado, está muy caliente. Y recuerden que siempre poner bastante aceite, por eso la verdad salió muy fácil. Póngale bastante aceite a la base y alrededor del molde y va a salir fácil. Entonces vamos a terminar el postre poniéndole nieve arriba. Vamos a ponerle una fresa, una fruta, algo bonito de decoración. Así que se mire bonito. Ahora vamos a ponerle a caramelo. Qué precioso se mira ese postre. Así les debe de quedar. Y ahora vamos a terminarlo con un poco de powdered sugar. Así les tiene que quedar, esponjadito, precioso, la verdad se mira espectacular. Gracias por acompañarme esta preciosa tarde, espero les guste mi video. Por favor compartan, den like, dejen sus comentarios y como es costumbre, a la gente que comparta mi video, dé like a 3 gentes, les voy a regalar 30 cakes como estos entregados a domicilio sin ningún costo alguno. Así que síganme en mi siguiente video. Que pasen buenas tardes. Su amigo y servidor, Chef Juan Salazar. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.